vamos a empezar a hablar de una vez con el presidente Juan Manuel Santos. Presidente, buenas noches. Vlado, buenas noches y muy agradecido con esta oportunidad. Usted y yo hemos tenido diferencias en el pasado, pero yo ya lo perdoné. Entonces usted ya sabe que oiga, yo no soy rencoroso. Y sabe que le cuento una cosa, yo también. ¿También qué? Lo perdoné. Ah, bueno, muchas gracias. Es que estamos en la era del perdón. Es que el perdón es algo que no es una muestra de debilidad. El perdón es muestra de fortaleza. Hay que saber perdonar. Bueno, usted pasó la página con varios personajes con los cuales usted estuvo enfrentado. El presidente Ernesto Samper, el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, con el fallecido presidente de Venezuela. Usted pasó la página y ahora hemos visto que en su tarea como presidente ha tenido que afrontar una situación bastante complicada con una piedra en el zapato en la que se le ha convertido el expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué no ha sido posible pasar la página con él? Porque él no ha querido ningún acercamiento, su obsesión por el poder lo está llevando a unos extremos intolerables. Yo le he mandado decir de muchas formas, esto no le conviene ni a él, ni al país, y a mí lo que me interesa es el país, por supuesto que no me conviene a mí. Es una persona muy difícil, totalmente obsesionada, y hacer algo racional con una persona obsesionada es difícil. Usted indudablemente tiene un estilo y por supuesto una agenda muy distinta de la del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted en qué cree que se diferencian sus dos gobiernos, el suyo y el del expresidente Uribe? En todo. Mi gobierno no chuza, mi gobierno respeta los derechos humanos, mi gobierno dialoga, mi gobierno es un gobierno transparente, yo no tengo ministros en la cárcel, yo tengo por la oposición un total respeto, les hago lo imposible para que ellos puedan ejercer esa oposición. Yo soy un demócrata, yo he dado los golpes más contundentes a los grupos al margen de la ley, pero no negocio con narcotraficantes, no me alío con ningún grupo. ¿No los invita a Palacio? No los invito a Palacio. Entonces, y tengo un gobierno muy exitoso en lo económico y en lo social. En lo social yo me siento muy orgulloso de los avances que hemos logrado y de un gobierno que quiere la paz, no quiere seguir en guerra. Yo creo que eso es una diferencia grande. Hablando de los logros de su gobierno, usted está endeudado con nosotros en tres cosas. Indudablemente el tema de la paz para mí es muy importante, yo como ciudadano lo agradezco, yo creo que los colombianos todos tenemos que subirnos en el tema de la paz, sea con Santos, con Peñalosa, con Marta Lucía o con Clara López, porque el otro candidato indudablemente no es lo que busca. Pero es indudable que ese trabajo suyo por la paz contrasta con tres reformas que nos debe el gobierno Santos, que son la reforma a la educación, la reforma a la salud y la reforma a la justicia. ¿Qué garantías tenemos de que esas reformas finalmente vean la luz? A ver, Vlado, primero que todo, este gobierno ha logrado las reformas más trascendentales en muchísimo tiempo, por no decir en la historia del país. 300 leyes, varias reformas constitucionales que nos han permitido mostrar los resultados que hoy podemos mostrar. O sea, ha sido un gobierno muy reformista y muy exitoso en aprobar esas reformas. La reforma de las regalías, para no ir más lejos, es una reforma que cambió radicalmente la falta de equidad que existía en el reparto de regalías. La reforma de sostenibilidad fiscal, que nos ha permitido que el mundo entero esté señalando a Colombia como un verdadero milagro económico. En fin, hay muchísimas reformas que hemos logrado aprobar, y esas tres que usted menciona, déjeme 2 minutos y le explico. La reforma a la salud. En el gobierno hemos hecho 3 reformas, no una, 3
proyectos de ley. La última fue la ley estatutaria que consagró la salud como un derecho fundamental. Las dos reformas anteriores permitieron que de 90 días se redujera a 5 días el número de días que se demora el pago a los hospitales, y la segunda reforma destrabó 2 billones de pesos al sistema para que el sistema sobreviviera. Pero ahí lo que pasó fue que recibimos un caos absoluto. Era un paciente no en cuidados intensivos, terminal. Y mire lo que hicimos. Aumentamos en más de 2.600.000 las personas que están hoy bajo el sistema. Llegó al 96%, que es cobertura universal. Eliminamos los pacientes de segunda clase, los pasamos a primera. El régimen subsidiado tiene los mismos beneficios que el régimen contributivo, y los servicios a los pacientes de primera clase los aumentamos en 200 tratamientos adicionales. Pusimos bajo control el precio de los medicamentos, nos hemos ahorrado más de 900.000 millones de pesos. Al bolsillo de los pacientes, de los colombianos, se les ha reducido en más del 50% el precio. Y está en este momento la reforma en el Congreso que nos va a permitir acabar de arreglar la parte financiera y la parte administrativa para que podamos dedicarnos a la prevención y a que los pacientes tengan un mejor trato. Segundo, reforma educación. La reforma de educación está en marcha, está en proceso de negociación, lleva 6 de los 10 puntos en el Consejo de Educación Superior, donde están los estudiantes, los profesores, el gobierno, todos los... Se están dando silenciosamente, digamos. Y va avanzando bastante bien. Mientras tanto, no nos hemos quedado quietos. Toda la política de primera infancia, que fue precisamente lo que la OCDE nos dijo que había faltado en el pasado, porque esos pésimos resultados de las pruebas PISA se refieren al año 2012 y a los 10 años anteriores, porque ese es lo que midió fue eso. Y vino el director de las pruebas PISA a decir: ustedes están sufriendo las consecuencias de una falta de una política adecuada durante mucho tiempo. Ahora están haciendo lo que toca, la primera infancia. El programa de Todos Aprender, que es un programa maravilloso donde los propios profesores están capacitando a sus pares para mejorar la educación en matemáticas, en ciencias, en lenguaje. Eso nos proponemos extenderlo a la secundaria el próximo cuatrenio. En la educación superior, la reforma tributaria le ha dado recursos como nunca antes a las universidades para que mejoren su infraestructura. Estamos multiplicando el acceso de los muchachos a la educación superior a través de las becas crédito. Ya llevamos 330.000 becas crédito con 0 interés real, como lo habíamos prometido hace 4 años. Vamos a aumentar en 400.000 los cupos en las universidades y estamos fortaleciendo el SENA como nunca antes, más y mejor SENA. Ya van 7 millones de aprendices, o sea que ahí hemos hecho bastante. ¿Y la justicia? La justicia me la va a tener que decir ahorita después de comerciales, porque yo creo que nos vamos a quedar corticos. Pues, ¿O me lo dice rápido? Se lo digo rápido. A ver. La reforma a los códigos, Código Contencioso Administrativo, el Código del Proceso, la ley que aprobó el Código, el Estatuto Arbitral, que es una especie de estado del arte en materia arbitral para el mundo entero, y eso ha permitido ir agilizando los procesos. Efectivamente, nos quedan unas reformas fuertes por aprobar. Se cayó la reforma que estaba en el Congreso, gracias a Dios. Me tocó volver a toda carrera del exterior. Porque ahí habían metido cosas que eran inaceptables, aunque tenía elementos muy positivos antes de entrar a la conciliación. Entonces, esa la tenemos que revivir y tener una justicia que no esté politizada, que ahí creo que es el origen de todos estos problemas. Bueno, el papel cambia un poquito. Esta campaña está... De verdad que es una campaña muy atípica y es una campaña irregular, harta, no muy limpia, que digamos.
¿Cómo le parece a usted qué puede decir de lo que pasó con el candidato Oscar Iván Zuluaga, que después de haber dicho que no conocía al hacker, resultó reunido tal y como lo mostró la revista Semana? Pues muy grave porque le está mintiendo a 47 millones de colombianos y le ha venido mintiendo sistemáticamente. Primero dijo que no lo conocía, después que sí lo conocía, que no trabajaba con él, después que sí trabajaba con él, que solamente lo había visitado en la campaña, después resultó que eso era mentira, que sí había ido a la oficina del hacker, que fue por 5 minuticos y ahí salió el video, y ahora dice que el video es un montaje, o sea que lo que salió ahí no es él. Sí. Entonces, que no le siga mintiendo a los colombianos. Eso, mire, lo que yo quiero es simplemente que se diga la verdad. Hay la diferencia entre política negativa, que es perfectamente lícito. Si a mí me critican porque no aprobé tal reforma o porque dejé de hacer tal compromiso, por cualquier metida de pata y todo eso es válido. Es válido. La guerra sucia, la diferencia es la verdad. Cuando comienza uno a atacar con mentiras, como me han atacado a mí desde el primer día de gobierno, porque ha sido implacable. Esa guerra sucia no comenzó ahora, comenzó desde el primer día del gobierno, porque yo no soy un títere, yo no me dejo manipular. Entonces comenzó ese ataque sistemático que últimamente ha arreciado, y no en contra mía, en contra del proceso de paz, que es lo grave. Le están quitando o tratando de quitar, tratando de asesinar la esperanza de los colombianos en la paz. Eso es lo que a mí me parece totalmente inaceptable. ¿Usted sentía que el expresidente Uribe quería manejarlo a usted como muñequito de cuerda? Claro, porque es que apenas nombré 2 personas en el ministerio que no eran de su agrado, pues entonces puso el grito en el cielo. Se delicó. ¿Qué esperaba? Que es que yo tenía que rendirle pleitesía, si es que a mí me eligieron presidente de la República, no a él. ¿Y usted no cree que al ponerse a pelear con él le ha dado estatus? Pues porque usted es el presidente de la República y él hoy en día es un senador electo, pero antes de eso era un ciudadano común y corriente. ¿Y usted no cree que no valía la pena? ¿Para qué ponerse a pelearle a él? No, es que yo no él es el que pelea conmigo, yo no peleo con él, a mí me vale 5 centavos, todos esos trinos ni siquiera los leo, porque qué tal que yo me pusiera a leer. Le daría 5 centavos hasta la acusación de hace 2 semanas. Es que sí es una cosa muy grave, donde ya sobrepasó todos los extremos. Acusar que entró plata del narcotráfico a mi campaña, hágame el favor, y entonces ¿dónde están las pruebas? Que las muestre. Si las muestra, entonces ahí vemos en qué estamos. Ya las hubiera mostrado, uno pensaría si las tuviera, ¿no? Pero es que no las tiene, es una mentira que quiere ocultar otra cosa mucho más grave, que es lo que está pasando en la otra campaña. Y eso sí, no podemos dejar que se salga con la suya, porque es que ya son demasiados, en este último tramo, las mentiras que está diciendo el señor Uribe. ¿Se acuerda cuando dijo fraude, y me acusó a mí del fraude en las elecciones de Congreso? Luego juró en vano, porque dijo bajo la gravedad de juramento, y acusó a Germán Vargas de haber estado conspirando en contra mía. Correcto, sí. O acusándome a mí cuando yo ni siquiera era ministro de Defensa en ese momento. Se le olvidó ese pequeñísimo detalle. Quedó como una persona que jura en vano ante el país. Eso me parece increíble, inconcebible, pero ahora esto con que salió, sí, ya sobrepasa cualquier límite, que yo recibí plata del narcotráfico, muéstreme las pruebas. Y no, él dice que no muestra las pruebas, dice que porque el fiscal no le da garantías. ¿Quién diablos ha dicho que una persona que va a llevar unas pruebas necesita garantías? Que las muestre, o si no, que entonces se arrepienta y se retracte, pero no siga eso que dicen que tira la piedra y esconde la mano, porque entonces eso ya está demostrando que no es tan machito como está diciendo. Upa, eso está bueno. Una pregunta para ver si lo hablamos así bien resumido. El señor JJ Rendón, que es el que supuestamente llevó la plata para cubrir el déficit supuesto de su campaña, según Álvaro Uribe Vélez, el señor Rendón le llevó a usted un mensaje de un grupo de narcotraficantes que querían desmovilizarse. ¿Usted
¿Supo antes de esa, Rendón le dijo a usted, me llamaron estos señores para darme una razón, o él simplemente llegó y le llevó a usted la razón? Yo lo que hice es lo que he hecho siempre en esas circunstancias. Yo no negocio con narcotraficantes. Pero usted no sabía que Rendón iba a hablar con ellos. Rendón me había anunciado a mí que había una gente que quería hacer una oferta. Le dije, pues bueno, que la hagan. Y me la trae, entonces me la trajo. Y inmediatamente llamé a la fiscal, llamé al general Naranjo, director de la policía. Lo que hago siempre, porque es que no es la primera vez que llegan ofertas de grupos criminales que quieren someterse a la justicia. Como yo no negocio con esa gente, entonces yo lo remito a la fiscalía, que es lo que legalmente me corresponde. Ahí no hay absolutamente nada que cuestionar, nada que preguntar, porque es el procedimiento normal. Me han llegado ofertas a través de los curas, a través de periodistas, de todo tipo, se los remito a la fiscalía, igualito. Usted, si hoy se encuentra frente a frente con su rival Oscar Iván Zuluaga, ¿qué le diría? Que diga la verdad. Nada más. Nada más. ¿Usted cómo cree, cómo se imagina que va a ser la segunda vuelta? Porque es indudable que usted va a pasar. ¿Usted quién cree que va a pasar? Mejor dicho, le cambio la pregunta, ¿con quién preferiría pasar a la segunda vuelta? Mire, yo estoy, Vlado, buscando la paz. Ese es mi objetivo en este momento. Yo quiero que los colombianos entiendan lo que está en juego en estas elecciones. O damos un paso hacia adelante y logramos esa paz que por primera vez la tenemos cerca. Es la primera vez que tenemos la paz cerca. Eso sería el gran cambio positivo para este país. Entonces yo no me quiero desviar de ese propósito. Me están queriendo desviar, que peleé con uno, que peleé con otro. Lógicamente me tengo que defender ante las acusaciones que me están haciendo, pero yo quiero perseverar en la búsqueda de la paz. Cualquiera de los candidatos que resulte, si es que vamos a la segunda vuelta, porque de pronto como vamos, no vamos a la segunda vuelta. Usted, en estos días anteriores, usted no había aceptado debates. ¿Por qué decidió ir a debates? No, yo dije que me reservaba el derecho, porque ningún presidente ha aceptado debates, ninguno. De acuerdo. Entonces yo dije, hombre, ¿por qué no ir yo a debates si es que tengo los resultados? El gobierno ha dado unos resultados maravillosos. Que la gente compare quién tiene la experiencia, quién tiene la capacidad de resultados, y explicarle a la gente que aquí lo que está en juego es ni más ni menos que el futuro de muchas generaciones de un país en paz. Y eso es muy importante que la gente lo entienda y que compare entre los candidatos cuál escoge, cuál le parece más preparado para gobernar un país que es complicado de gobernar. ¿Usted cree que puede ganar de verdad en primera vuelta? Pues yo creo que si usted se acoge a lo que decían las encuestas hace 4 años, yo estaba perdiendo por 8 o 9 puntos y casi gano en primera vuelta. Hoy dicen las encuestas que estoy empatado, las mías no, pero entonces si hay algo parecido, ganamos en primera vuelta. Claro que es que hace 4 años usted estaba compitiendo con Uribe, ahora está compitiendo contra Uribe. Pero Uribe ya destapó sus cartas, ya 2 millones y pico de votos, sacó el 12% del Congreso, ahí están las cartas en la mesa. ¿Qué pasa si en una eventual segunda vuelta el señor Uribe rectifica y dice que lo apoya a usted? ¿Que me apoya a mí? Que apoyara, que si hubiera segunda vuelta y él rectificara y dijera, no, voy a apoyar a Santos, ¿usted qué hace? Su odio no le permite. Pero ¿y si él lo decidiera apoyar, usted le daría la bienvenida? Si es para apoyar el proceso de paz, claro que sí. Si es para pedir mermelada, no. Si es para otra cosa, pues creo que no podríamos ponernos de acuerdo, pero si es para apoyar el proceso de paz, bienvenido sea. Mire, Vlado, este país necesita la paz. El país la tenemos por primera vez, ya llevamos 3 de 5 puntos ya acordados, faltan los 2 puntos que son los mecánicos de cualquier proceso de esta naturaleza para ponerle fin a una guerra de 50 años. ¿Cómo es que no vamos a aprovechar esta oportunidad, que es la última? Porque si esta oportunidad la hacemos a un lado, no la vamos a volver a encontrar. Tenemos toda a la comunidad internacional apoyándonos, tenemos las condiciones necesarias para lograr esa paz. Qué maravilla poderle dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en paz. Por eso, si el senador Uribe dice, bueno, lo apoyo para la paz, bienvenido sea, ojalá sucediera eso.
NSN llegó la hora de hablar con Juan Manuel Santos, presidente de la República, en blanco y negro. ¿Rubias o morenas? Las dos, rubias y morenas. ¿Legalización o prohibición? Lo que sea más efectivo. ¿Peto o masato? Peto. ¿Arriba o abajo? Arriba y abajo, al lado, depende del objetivo. ¿Europa o Estados Unidos? Los dos. ¿Montealegre u Ordóñez? Depende para qué. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla y mermelada. ¿Mauricio Vargas o Julio Sánchez Cristo? Julio Sánchez Cristo. ¿Bicicleta o patineta? Bicicleta. ¿Edward Snowden o Julian Assange? Ninguno de los dos. ¿Mac o PC? ¿Cuál? ¿Macintosh o PC? Macintosh. ¿Europa o Estados Unidos? Los dos. ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Real Madrid. ¿Starbucks o Juan Valdés? Juan Valdés. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Ernesto Samper o Daniel Samper Ospina? Los dos. ¿Música de carrilera o clásica? Depende de la situación, las dos también. ¿Ozuna o Rendón? Rendón. ¿María Isabel Rueda o María Elvira Samper? Las dos. ¿Los hombres del presidente o el discurso del rey? El discurso del rey, ese es más realista, más humano. Esto ha sido En Blanco y Negro con Juan Manuel Santos. Bueno, ahorita ya toca una mezcla ahí entre candidato y presidente, y vemos a ver cómo va saliendo la cosa. En una palabra, defíname a los siguientes personajes. Una palabra y sin dependes. No, es que es muy difícil. No, pero es un ejercicio ahí. En una palabra, Julio César Turbay Ayala. Mesurado. Belisario Betancur. Idealista. Virgilio Barco. Técnico. César Gaviria. Político. Ernesto Samper. Político. Andrés Pastrana. Frívolo. Álvaro Uribe. Odio. Enrique Peñalosa. Pragmático. Marta Lucía Ramírez. Intensa. Clara López. Preparada. Oscar Iván Zuluaga. Mentiroso. Usted en estos días, me imagino que obviamente pues siempre tiene mucha agenda un presidente, pero como presidente y candidato tiene una agenda mucho más complicada y más llena y todas estas cosas. Si usted no estuviera hoy en la presidencia, ¿qué estaría haciendo un lunes por la noche? Me gustaría estar preparando mi clase del día siguiente, porque yo añoro ser profesor. ¿Añora ser como Antanas Mockus? Sí, pues Antanas Mockus es un gran colombiano que me honra muchísimo que me esté apoyando por la paz, que eso es algo muy importante. Mi rival, el que fue mi adversario hace 4 años, dígamelo a mí, me está apoyando por la paz. Eso me parece un gesto de gallardía, de nobleza. Ojalá tuviéramos más Antanas Mockus en este país. ¿Usted qué hace en las noches antes de irse a dormir? Leo, me desatraso en documentos. A mí lo que me hace falta es tiempo. La gente, hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que usted en realidad está repitiendo presidencia, porque usted en un libro de Carlos Fuentes ya fue elegido presidente, sí. ¿no? En la silla del Águila. Sí, el Águila, sí. Pero era para el año 2020. Sí, pero ya ahí está, ¿no? Entonces usted ya va para un tercer periodo. Eso, ¿no? Pues, ¿Usted fue amigo de Carlos Fuentes? Muy amigo y me dolió mucho. ¿Cómo se dio esa amistad suya con él? Porque fue mi profesor. Entonces nos conocimos ahí, nos volvimos muy amigos, nuestras señoras se volvieron muy amigas, íbamos todos los domingos a un desayuno allá en Boston, porque él era profesor en Boston y yo era estudiante, y a partir de ese momento esa amistad
duró toda la vida, una amistad lindísima que tuvimos. ¿Fue más amigo de él que de García Márquez o...? No, de García Márquez también fui muy amigo, más cercano con García Márquez, pues por muchas razones, pero la amistad con Gabo, con Fuentes fue muy linda. Y los tres, yo me acuerdo de las reuniones que tuvimos los tres tantas veces. Una de esas reuniones fue la que dio origen al Hey Festival, aquí en Cartagena. Estábamos los tres reunidos y entró una niña española que estaba buscando que Cartagena fuera la sede del Hey Festival, que era la primera vez que la sacaban de Gran Bretaña, y nos vio a los tres y se coló, y así se metió a la reunión y dijo, por favor ayúdenme, y nos describió lo que ella quería, y ellos dos se miraron y dijeron, ¿sabe que sí? Nos parece una buena idea, y así nació el Hey Festival. Si usted tuviera que escoger, estamos hablando siempre en caso hipotético, por supuesto, pero si tuviera que escoger entre ser elegido nuevamente presidente, de usted, póngale, de Juan Manuel Santos depende, si es reelegido presidente de la República o que la selección Colombia quede campeona mundial de fútbol, ¿usted cuál de las dos opciones escogería? La que nos lleve a la paz. No, pero no sea tan político. No, es que es la verdad. Mire, yo estoy buscando la reelección solamente por la paz. De resto ya estaría yo de profesor o buscando puesto en alguna universidad. Estoy muy satisfecho, muy contento con los resultados que hemos obtenido en estos 4 años. Mi única razón para buscar la reelección es que quiero dejarle también a este país la paz. En caso también hipotético de que usted no ganara las elecciones, ¿usted seguiría trabajando por el proceso de paz con el próximo gobierno? Cualquier cosa que contribuya a conseguir la paz, ahí estaré. A usted le gusta el fútbol, pero usted es como tronco para eso, ¿no? No, porque dice que soy como tronco. Porque el otro día yo lo vi con la camiseta de la selección ahí. Sí, la verdad que no soy muy bueno. ¿No? ¿Usted más como el tenis? No, pero yo hago mucho ejercicio, hacía bicicleta de montaña. Usted no lo va a creer, pero soy... ¿De verdad? ¿Hacía bicimontañismo? Sí, sí. Pero cuando se iba ya yendo de bruces en esa bicicleta... Pero fue porque quise montar una bicicleta que además era muy difícil montarse y en un espacio muy pequeño, y si uno no tiene espacio, la bicicleta pues se cae. No alcanza a armar el equilibrio. pero sí, entonces sí montan bicicleta. Hubiéramos traído una aquí para que le diera una vuelta hasta... Precisamente en un sitio como este era que ahí se cae uno, es que si uno tiene espacio suficiente ahí puede montar. Pero me iba a hacer la pregunta sobre el fútbol. Sí, yo le iba a hacer una pregunta sobre el fútbol. Usted, si la selección Colombia no estuviera, ¿a qué selección le hace fuerza? Pues ahí uno va cambiando, si no está el país de uno, algún país latinoamericano por la región, de pronto un país vecino, el Ecuador puede ser, o Chile, o puede ser Perú, puede ser México, alguno de los países de la región. ¿Qué no le gusta a usted de ser presidente? Uy, no me gusta que me hagan preguntas como las que usted me hace permanentemente. No me gusta muchísimas cosas. Pues, pero aprecio que las conteste. Los ataques injustos, eso, sobre todo que sean mentiras. Si son verdades, los aprecio, la crítica me gusta, bienvenida a la crítica. Yo he sido toda la vida un demócrata, he sido respetuosísimo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, yo nací en ese medio, pero cuando los ataques son mentirosos, cuando hay guerra sucia, porque esa es la mentira, lo que genera es eso, guerra sucia, esa base de mentiras, eso me parece que es algo que denigra o debilita la democracia. Bueno, presidente, el tiempo se nos acabó. Tiene 30 segundos para que se despida de sus compatriotas y de sus electores. Decirles que estas elecciones son muy importantes. ¿Por qué votar por Juan Manuel Santos? Primero, la experiencia. Escojan ustedes cuál tiene más experiencia. Segundo, cuál tiene más capacidad de dar resultados. Miren los resultados que hemos obtenido en materia de seguridad, quién le ha dado más duro a las FARC en la historia de este país, quién le ha dado más al ELN, quién ha logrado que la economía se fortalezca como nunca antes en la historia, creando empleo, creando oportunidades para los colombianos, bajando la pobreza extrema. Pero la razón principal
es que estamos en el camino de lograr, después de 50 años, la paz. Y si logramos esa paz, las oportunidades para los colombianos se abren en una forma infinita. Y por eso necesitamos el apoyo de ustedes, que me den el mandato para seguir buscando y logrando esa paz. Bueno, pues muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Juan Manuel Santos. Le deseo suerte en las dos. Gracias. Y bueno, pues nosotros aprovechamos y desde aquí mismo despedimos el programa.